Buenas, ¿qué tal? Hoy he venido hasta esta higuera porque voy a experimentar un poco, voy a dedicar este vídeo a hacer una hidromiel, pero en este caso no la vamos a llamar hidromiel porque voy a sustituir la miel por azúcar común, azúcar blanca de la que tenemos por casa. Muchos de vosotros empezaréis a comentar que esto es una aberración, que el azúcar blanca es un veneno, que no es tan saludable como la miel, y esto es un debate muy largo y siempre estaremos en desacuerdo, pero os voy a explicar un poco para que lo entendáis. El azúcar blanco está formado por moléculas de fructosa y de glucosa, que serán las mismas moléculas que vamos a encontrar en nuestra miel si la analizamos. La fructosa y la glucosa son las dos moléculas o los dos azúcares más abundantes tanto en la miel como en el azúcar blanco. También podemos decir que los procesos de refinación del azúcar blanca son muy agresivos, se utilizan muchos químicos, pero esto no es del todo realidad. Y si prestamos atención y buscamos información sobre el tratamiento del refinamiento del azúcar blanco, vamos a ver que no se utilizan productos muy diferentes a los que, por ejemplo, podemos ver en el tratamiento de los vinos. En cualquier caso, esto es un tema complicado que sería para tratarlos en otro vídeo y tampoco nos interesa mucho, pero lo que sí quiero aclarar es que para que se produzca el alcohol necesitamos azúcares. Esa levadura se alimenta de esos azúcares y de esa manera se forma el alcohol. Así que lo mismo va a dar que utilicemos miel, bueno, lo mismo no. La diferencia es que la miel le va a agregar otros aromas, otros olores que no se lo va a dar el azúcar. Pero que como en este caso lo vamos a mezclar con una fruta como es el higo, pues no va a pasar nada, ese azúcar se va a enriquecer con los aromas de la propia fruta sin necesidad de tener que echar miel. Voy a hacerlo con azúcar porque como en mi caso ahora no tengo miel, pues quiero probar con de otras maneras que me simplifiquen todo el proceso y no tenga que estar corriendo buscando miel y que aparte es mucho más cara. Como os digo, la diferencia de hacerlo con miel y azúcar no va a ser otra que los propios aromas que le ofrezca la miel. Así que lo que vamos a hacer hoy es coger unos higos. Voy a coger, ahora es la época del higo blanco aquí en Lanzarote. El higo blanco está ya muy maduro, pero es menos dulce que el negro. Y yo lo que he venido es a buscar el negro, que todavía, como podéis ver, ya está dulcillo, pero no está en su punto ideal para comer. Le falta un poquito, aunque ya hay alguno maduro, porque estamos pasando esta ola de calor y se han madurado antes. Pero si vais a hacer el licor, nos interesa no una fruta que esté como normalmente la cogeríamos para comerla, sino que esté un poquito pasada. Como veis, aquí la piel está estirada, completamente estirada y dura. Y esta posiblemente ya se puede comer, ya está madura, pero para un licor todavía le faltaría concentración de azúcar. A ver si veo por aquí una ideal para el licor. Como os digo, todavía es pronto. Estas son las buenas para el licor. Fijaos cómo está como arrugada, fofa. Cuando la apretamos está pasada, está ya pasa. Pues esta es la fruta ideal para hacer una hidromiel o un licor partiendo de un jarabe de azúcar. ¿Por qué? Porque esta fruta tiene una concentración muy alta de azúcares y su sabor es más intenso que, por ejemplo, uno más verde o menos maduro. Así que lo que voy a hacer es recolectar todos estos higos que estén ya arrugados y pasados, que por dentro son una delicia. Fijaos cómo se queda, que si yo lo aplasto se queda aplastado. Pues esta es la fruta que nos interesa. Hay un montón de viento hoy, estoy grabando con el micro malo, esperemos que esto se oiga luego y no me lleve la sorpresa de nuevo. El higo o la fruta, como se le llama aquí en Lanzarote y en Canarias en muchas partes, era un complemento alimenticio muy importante en la antigüedad. Era algo que se utilizaba pero comúnmente. Para ello lo tenían que secar y guardar en sitio fresco, recubierto con gofio, que es harina de maíz, para conservarlo. Lava como esta, piedra como esta, que estaban cerca de las higueras, haría como base para secado. Se ponía toda la fruta en hilera sobre la piedra y todos los días se aplastaba un poquito con el dedo y se le iba dando la vuelta
para que se fuera secando uniformemente por todos lados. Ya una vez que la fruta estaba seca, la embadurnaban en harina de gofio y lo guardaban en despensas al fresco para que se conservase durante todo el año. Y esto era lo que se comía cuando la gente salía al campo, esto y un buen chorro de vino o pescado seco, no había otra cosa. Aquí estamos en la cocina, tengo ya todas las cosas preparadas para hacer este licor. He comprado otro bote de estos con el grifo, como ya os dije en el vídeo anterior de la hidromiel, que tiene un fondo que va a permitir que todas esas levaduras, todos los desechos que vaya consumiendo la levadura, vaya quedando acumulado debajo. Y luego, al querer trasvasar todo ese líquido, solo tengamos que abrir el grifo y la mayor parte de la suciedad va a quedar en el fondo, no va a salir turbio. Aparte, podremos ir probando la bebida sin tener que estar retirando la tapa y de esa manera evitamos también que se pueda contaminar el interior. Pero vamos, por la contaminación no os preocupéis. Yo he hecho varias pruebas, he hecho la del hinojo, que lo he hecho sin sanitizar nada, sin lavar con lejía las flores, nada. Bueno, el bote lo he lavado, lógicamente, lo he lavado con jabón normal, con Fairy, con agua un poco caliente, pero nada más, no hace falta grandes cosas. Este va a ser el recipiente que vamos a usar. Vamos a poner los higos, se podrían pelar, como he visto en muchas recetas, pero esto es una lata, pelarlo increíble. No sé si es que yo no le tengo pillado el truco o qué, pero dejar esto así es un trabajo muy grande que no merece ni la pena. Yo lo que voy a hacer es cortar el rabillo de la parte de arriba y nada más, lo voy a echar con piel y todo, eso la levadura, la mitad se lo come. Y si no se lo come no pasa nada, porque esto solo lo vamos a dejar hasta que el licor tome fuerza, coja todo el sabor de la fruta y luego podemos abrir la tapa de arriba del bote y sacar todos los frutos o todo lo sólido que quede que no nos apetezca. En mi caso, el licor de higo yo lo he probado de un amigo y él no lo retira todo, quita la mayor parte, pero luego deja trocitos de higo en el licor que cuando tú coges el vaso de chupito o lo que sea y lo bebes, en mi caso es que me gusta masticar que queden trocitos de fruta macerados que le da un toque buenísimo y distinto. Os dejaré uno limpio y otro con trocitos para probar. De todas formas, en el bote caben unos 8 litros. Yo voy a echarle 5 de agua más 2 kilos de azúcar que tengo por aquí para dejar espacio para que me entre la fruta. Otra cosa que quería explicar, cuando hacemos esto, si utilizamos un bote de estos que tiene una tapa amplia, que podamos meter una cuchara o lo que sea, no debemos preocuparnos
por la cantidad de fruta. En internet vamos a encontrar 1.000.000 de recetas de cada cosa y esas recetas están basadas en 1.000.000 de gustos distintos. Quizás la persona que lo diseñó le gustaba menos dulce, a otro le gustará más dulce, a otro le gusta con trozos, a otro sin trozos. Entonces, lo bueno de esto es que podemos hacerlo sin presión. Podemos echar una cantidad de higos, al cabo de 10 días lo probamos. Si vemos que le falta sabor, pues le añadimos más y no pasa nada. Esperamos otro tanto a que se macere de nuevo. Lo mismo pasa con el grado de alcohol. Para los temas de licores o de los vinos, cerveza, lo que sea, siempre se toma con un densímetro la densidad inicial y la densidad final para luego, una vez que termine, saber el grado de alcohol que tenemos y también para saber cuándo ha terminado la fermentación. Yo lo estoy haciendo a ojo, no tengo densímetro, lo he intentado conseguir, pero aquí no lo hay y no tengo ganas de andar pidiendo nada porque es una locura. Y yo lo hago a ojo. Voy mirando que no salgan burbujas, abro de vez en cuando el grifo y bebo un poco, lo tanteo, pero de esta manera hay que estar muy seguro que ya ha parado la fermentación para que cuando embotellemos ese licor las botellas no exploten por ese CO2 que produce la levadura al transformar el azúcar en alcohol. Simplemente tenemos, en nuestro caso no vamos a saber el grado de alcohol que tiene si no tenemos densímetro, pero bueno, lo vamos catando, vamos probándolo y más o menos vamos sacando conclusión de si lo queremos más fuerte o no. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la hidromiel de hinojo? Lo que me ha pasado, yo os comenté que podemos hacer la proporción de 1 de miel por 3 de agua. Con la miel de hinojo me he dado cuenta que, claro, normalmente los licores se suelen hacer con una parte de azúcares y 3 de agua. En el caso de la miel, como ya os dije ahora en la higuera, si echamos 1 kilo de miel y 3 litros de agua, en ese kilo de miel no hay 1 kilo de azúcares, hay 800 gramos aproximados de azúcares y el resto es agua y otro tanto de elementos que no los vamos a enumerar porque aquí no hacen falta para nada. Si es verdad que la miel le añade otros sabores y aromas que no se los vamos a dar con el azúcar, pero para eso tenemos la fruta. Lo que quiero decir con esto es que yo, por ejemplo, en las otras pruebas que he hecho y en la miel de hinojo, en la hidromiel de hinojo, me he dado cuenta que la proporción 1 de miel y 3 de agua produce poco alcohol, se queda un poquito corto y se queda apenas sin dulzor, sin alcohol, queda raro. Por tanto, yo, para mi gusto, recomiendo que si hacemos hidromiel, me gusta más la proporción de 1 de miel y 2,5 de agua, y si no, pues calculamos que 1 kilo de miel no es 1 kilo, sino 800 gramos, y tendríamos que poner el triple de agua, pues 3 por 8, 2,400, más o menos 2,5 litros, por ahí anda la cosa. Pero que tengamos esto en cuenta porque si hacemos la hidromiel con 3 partes de agua y 1 de miel, queda flojo y nos arriesgamos a que luego eso fermente de una manera que no es la que buscamos. Puede echarse a perder incluso la fruta porque no tiene suficiente alcohol, que es lo que lo va a conservar. Aparte, si tenemos un nivel muy bajo de alcohol y no tenemos cuidado con hacerlo anaeróbico todo, van a entrar las bacterias y entonces lo que vamos a producir es un buen vinagre. Pero no es lo que buscamos aquí. Por tanto, acordaros, si queréis hacer una buena hidromiel, yo os recomiendo 1 parte de miel por 2,5 de agua. En este caso, con el azúcar, yo lo que voy a hacer es, no voy a inventar nada con esto, sino que simplemente quiero hacerlo yo porque no lo he hecho nunca y quiero ver qué queda. Quiero probar si queda igual de bueno que una hidromiel, si queda mejor que la hidromiel, si le falta sabor, quiero ver qué pasa. Esto, como os digo, no es algo que yo haya inventado en el mundo de los licores y todo este tema. Esto que vamos a hacer se le llama guarapo y tiene otros nombres que no recuerdo, pero es algo común. Se puede hacer un jarabe y luego añadir la fruta que queramos. Esto se puede hacer de 1000 maneras. La levadura trabaja con el azúcar, consume el azúcar que tiene nuestro líquido y cualquier cosa azucarada que tengamos, zumo o cualquier historia de esta, que al fin y al cabo es agua con azúcares, nos lo va a transformar. Ni siquiera tiene que ser un zumo natural, podemos echar un zumo de bote y nos lo va a transformar igualmente.
Podrá salir más rico o menos rico, pero se puede hacer. Por tanto, yo quiero probar esto y como no lo he hecho nunca, las proporciones las voy a hacer a ojo. Quiero animar a todo el mundo que no lo haya hecho, que no tenga tanto miedo, porque yo veo, cuando me he estado informando sobre todo esto, veía que necesitaba el densímetro, que necesitaba 1000 cosas, me asustaba mucho el tema de la higiene, que se me echara a perder con contaminaciones, etcétera. Pero me he dado cuenta que nada de eso, que es mucho más fácil de lo que pensamos y que raramente si usamos una levadura comprada, no la hacemos con levadura salvaje, va a ser raro que se contamine todo, ya tenemos que hacer todo en un gallinero para que la cosa salga mal. Que nada, yo voy a hacer más o menos a ojo. En este caso voy a echar 2 kilos de azúcar, 5 litros de agua. Luego ya veremos cómo arreglo esto, si queda bien, si queda demasiado fuerte, ya lo veremos. 2 kilos de azúcar y 5 litros de agua es lo que yo voy a echar. Digo, voy a echarlo más o menos a ojo, a ver lo que me entra en el bote. Lo que os digo, vamos a dejar que esto macere un tiempo, que la levadura actúe. Iremos probando por medio del grifo, con un vasito, lo probamos y vamos a ir tanteando esos sabores y viendo cómo evoluciona el nivel de alcohol, etc. Si nos falta alcohol, ¿cómo solucionamos eso? Con azúcar. El caso es que la levadura tiene que comer azúcar para que haya alcohol. Pues eso sería la manera de solucionar el nivel de alcohol. ¿Que le falta sabor? Pues más higo. Se le echa más higo y a esperar un poco más a que eso macere. Es cuestión de tiempo y de paciencia. ¿Por qué lo hago yo con azúcar y no lo hago con miel? Principalmente porque no tengo miel, soy un apicultor que no tiene miel. ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que ahora la cosa cambie, pero es así. Y aparte, me gustaría hacerlo con azúcar, porque no nos olvidemos que 1 kilo de miel, por lo menos en Lanzarote, es caro. Aquí estamos hablando de 20 euros. En mi zona el kilo de miel ronda los 20 euros. Para el que no quiera desembolsar o no pueda desembolsar esas cantidades y simplemente quiera darse el lujo de tomarse un buen licor, lo puede hacer con azúcar y le va a costar 70 céntimos o 90 un saco. Otra cosa, cuando hacemos un licor, por ahí normalmente vemos que hay que mezclarlo con alcohol ya hecho. Vamos a la farmacia o vamos al supermercado, compramos un bote de aguardiente o de lo que sea y esa va a ser la base de nuestro licor. Y lo que vamos a hacer es macerar esa fruta en ese alcohol ya hecho. Pero ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Una botella de alcohol, no sé ahora cuánto costará, pero yo creo que por lo menos 17, 18 euros. No merece la pena gastarse ese dinero. Si podemos hacerlo con agua y azúcar. Y va a quedar igual de bien porque es lo mismo. Así que vamos a probarlo y vamos a ver qué pasa. Yo esto no lo he hecho nunca, pero ya he probado con el hinojo y esto es una locura de lo bueno que está. Así que vamos a ver qué ocurre con esto. Vamos a ponernos y veréis qué fácil es. Lo primero, echar el agua y ponerla a hervir. Se puede hervir el agua con la fruta y tenerla durante 10 minutos a ebullición, pero vamos a matar también el sabor de la fruta. Por tanto, yo lo que voy a hacer es como si hiciéramos un jarabe para las abejas. Voy a hervir el agua. Una vez que hierva, lo voy a apagar, voy a diluir el azúcar y después voy a echar la fruta que se enfríe junto con el jarabe y nada más. Todavía está caliente esto, pero fijaos qué color va tomando. Y bueno, para los apicultores que estéis viendo este vídeo, que seréis la gran mayoría, esto no es más que un jarabe 2-1 de los que hacemos para ayudar a las colmenas en momentos de falta de alimento. Pues fijaos que esto puede ser una idea para alimentar las colmenas, para todos aquellos que les guste siempre alimentarlas con algo natural, con fruta o lo que sea. Pues aquí, aparte del azúcar y del agua, tenemos toda la fructosa y todo lo que le puede aportar la fruta.
ya está frío esto, vamos a remover de nuevo la levadura y ahora nada, la echamos dentro y ya mañana empezará esto a funcionar. Y ahora tapamos sin apretar porque en estos días va a empezar eso a soltar bastante CO2 y si cerramos la tapa y el CO2 no se libera del bote, pues puede reventar el cristal. Aquí tengo mi vasito congelado, preparado, y hace un calor que da miedo. El olor creo que no lo podéis sentir. No sé si este móvil cogerá olores por vosotros. Riquísimo. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!